Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, al dependiendo de a la hora que se hayan levantado o que estén viendo esto. Queridos estudiantes del primero medio, esta va a ser la primera clase de su segunda unidad. Ya terminamos lo que es economía con su trabajo y su evaluación. Tuve un problema con el correo, entonces no les pude mandar su feedback, pero no se preocupen que sus notas están, ¿ya? Si alguno de ustedes por casualidad no ha podido recibir, no sabe su nota o está preocupado por eso, no se preocupe. En su momento, ¿cierto? Yo les voy a decir. Y si alguien piensa que si me habrá mandado correctamente el archivo, no se preocupen. Mientras que ustedes lo tengan en enviado y sus padres lo tengan en el respaldo, por eso no hay problema. ¿Ya? Lo importante es que ustedes puedan guardar el respaldo de lo que ustedes me están mandando. ¿Ya? Guarden todo, no lo pierdan. Por si acaso puede ser que esta cuestión del correo pueda fallar. ¿Ya? Eso es tremendamente importante. Bien, esto es la segunda unidad, que es una unidad que también es bastante abstracta, es como economía, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con política, ¿ya? O sea, si la primera unidad nosotros estuvimos trabajando lo que son los fundamentos de la economía, lo que es un bien, lo que es un servicio, cómo funciona el mercado, ahora vamos a trabajar cómo funciona la política en general en los países occidentales. ¿Ya? Y esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar con un tema que es bien denso, bien cabezón y es bien complejo. Me atrevería a decir que es la materia más difícil de primero medio, así que por favor presten mucha atención a la clase, ¿ya? Y si tienen que ver el video varias veces, por favor háganlo, ¿ya? Al final del video les voy a dejar una actividad que va a ser evaluada, ¿ya? Es una actividad sencilla en donde van a aplicar e investigar los conceptos que aquí estamos viendo. Por tanto, presten mucha atención a lo que se llaman los estados nacionales y el desarrollo del liberalismo. Primero, como vamos a hablar de política, tenemos que entender ciertos conceptos políticos que nos pueden dar nociones de lo que vamos a hablar. Generalmente cuando nosotros hablamos de nación, país, estado, hablamos de sinónimos, como si fuese lo mismo, pero al nivel político son cosas distintas, ¿ya? Nación, estado y gobierno son elementos muy diferentes los unos de los otros. Primero, la nación son un grupo de personas que comparten una historia, una cultura y un idioma en común, y que además se autoidentifican contra el pueblo, ¿cierto? Supongamos, yo soy Homer Mesa, ¿cierto? Vengo de Chile, nací acá en Chile, ¿cierto? Hablo como los chilenos, como empanadas, ¿cierto? Y vino tinto el 18 de septiembre, y me autoidentifico como chileno. Por tanto, ¿cierto? Mi nación sería ser chileno, ¿ya? Tengo un amigo, el Maxi, ¿cierto? Argentino. Él come cierto asado, le gusta el choripán y todas esas cosas que hacen los argentinos, ¿cierto? Se identifica como argentino y me habla así, che, ¿cierto? Bueno, él es argentino, ¿cierto? Hay elementos culturales que logran que las personas se autoidentifiquen con tal nación, ¿ya? Así pueden ser, por ejemplo, los Rapanui, los gitanos, italianos, norteamericanos, en fin, todas las personas pertenecen a alguna nación o a algún pueblo que los autoidentifique, ¿ya? Entonces, nación es un grupo de personas. Dejamos súper claro esto. El Estado, por otro lado, es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. O sea, aquí estamos hablando de una organización política, no son un grupo de personas. El Estado es una organización política que tiene un territorio. Ojo, la nación no es necesario que tenga un territorio independiente. Hay naciones que viven dentro de otras naciones o dentro de otros estados. Por ejemplo, los Rapanui. ¿Ya? Los Rapanui viven dentro del estado de Chile. ¿Ya? Ellos no son dueños del territorio, ¿cierto? Se tienen que basar bajo las leyes chilenas. Los mapuches, por ejemplo, ¿ya? Se encuentran subyugados al Estado de Chile. Entonces, los estados sí tienen que tener territorio, las naciones no, porque las naciones importan las personas, ¿ya? Cuando hablamos de Estado, hablamos de una organización política y que tiene órganos de gobierno. O sea, tiene un presidente, un rey, un primer ministro, como se llame. Eso es también tremendamente importante porque las naciones no tienen gobiernos porque son grupos de personas. Por ejemplo, veamos un caso, los gitanos, ¿ya? Los gitanos no tienen un territorio, van de un lugar a otro, y tampoco tienen un rey ni un presidente de la comunidad gitana. No, ¿se dan cuenta? Esos son términos distintos. Cuando hablamos de nación y cuando hablamos de Estado,
nos referimos a cosas distintas. Muy diferente es la nación chilena con el Estado de Chile. La nación son las personas que comparten su cultura y su idioma, y el Estado, ¿cierto?, es el instrumento político que crea las leyes, que es un presidente, que es el poder del Estado, etc. Y tercer término, gobierno, que son los líderes del Estado por un periodo determinado. Esto quiere decir que gobierno y Estado no es lo mismo. Por ejemplo, los libros que ustedes reciben todos los años de historia, matemática y lenguaje, que después botan en la basura, ¿cierto? Y están todos despedazados o nunca más los vieron después de marzo, esos libros que tienen un tremendo valor en el mercado los financia el Estado. La comunidad social lo paga completo para que ustedes los puedan votar en mayo, ¿ya? No depende si está Michelle Bachelet, Piñera o quien sea en el gobierno. No. El gobierno es quien lidera el Estado. Ahora, si por casualidad un gobierno quisiera quitar eso, lo puede hacer porque va a liderar el Estado. Pero no depende, ¿cierto? O no podríamos decir que esa política es una política de un gobierno. No le van a agradecer, por ejemplo, por eso, por los libros que recibieron, ¿cierto?, a Bachelet o Piñera. No, porque eso es algo que como Estado se definió, ¿cierto?, hace mucho tiempo atrás. Veamos como ejemplo. Naciones, miren, fíjense, hay muchas naciones, India, africana, ¿cierto?, abajo China, árabe, inglesa, indoamericana, ¿cierto? Muchas naciones que son grupos de personas, ¿ya?, que comparten una cultura común, que tienen elementos culturales propios, un idioma, una historia, etc. En cambio, cuando hablamos de un Estado, hablamos de los países, podríamos decirlo, ¿cierto?, de los lugares definidos territorialmente, de las banderas, de los presidentes, de las constituciones, son elementos de Estado, ¿ya? O sea, Estado es político, nación, ¿cierto?, son las personas. Y ejemplos de gobierno, por ejemplo, aquí tenemos los dos gobernantes de los estados, ¿cierto? En este caso tenemos a Sebastián Piñera, gobernante de Chile, y Donald Trump, gobernante de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Entonces, hablamos de conceptos que son distintos. No vamos a hablar de los mismos, no los vamos a hablar como sinónimos. Eso es súper importante. Me detuve en esto porque es tremendamente importante que lo comprendan. Bien, niños. Ahora con la materia como tal. A finales del siglo XVIII comenzó una serie de críticas que ustedes recordarán un poco que vimos, ¿cierto?, que se llamaba la Ilustración y los pensamientos ilustrados, que comienzan a criticar este sistema de los reyes, ¿cierto?, y su gobierno, los palacios, porque lo encontraban altamente ineficiente y un poco absurdo. O sea, ¿cómo va a ser que el destino político de un país va a depender exclusivamente de que si un rey hace bien la gestión o lo hace mal? O sea, era un absurdo. Entonces se levantó la idea de que en realidad lo que se tenía que hacer era poder elegir a nuestros gobernantes. Esas ideas, junto con otras, auraron lo que se conoce como el liberalismo. Esto quiere decir, durante este periodo histórico y durante este proceso del siglo XIX, esto quiere decir, hace 2 siglos atrás, hace 200 años atrás, comienzan a desaparecer poco a poco los reyes y su sistema monárquico, y comienzan a aparecer las repúblicas, las constituciones, en fin, los estados modernos. En fin, pasamos desde que nuestro gobernante fuera un rey que se elegía por línea sucesoria, esto quiere decir si su abuelo era rey, ¿cierto?, el hijo va a ser rey y así consecutivamente, a un presidente elegido de manera democrática por todas las personas que pertenecen al Estado. En el siglo XIX, los países que hoy conocemos comienzan a nacer en todo el mundo. Esto significa un cambio del modelo político. Ya no son reyes los representantes de las personas, sino que son otras personas, ¿cierto? Y ya no somos súbditos, sino que se nos llama ahora como ciudadanos. Esto quiere decir que ya no dependemos de un rey, ¿cierto?, sino que tenemos una cierta independencia. Ya no existen estamentos sociales, ¿ya?, porque antes el lugar donde tú nacías iba a definir tu nivel socioeconómico y tu poder. Si nacías en la nobleza, ibas a ser rico, te iba a ir bien, pero si nacías en el tercer estado, ¿cierto?, lo que se conoce, ¿cierto?, como el bajo pueblo, te iba a ir mal. No, hay igualdad de derechos actualmente. O sea, ya no existen los reinos, ahora son estados nacionales. Este cambio, que a ustedes les puede parecer muy antiguo o decimonónico,
costó, pero una gran cantidad, ¿ya? ¿Cómo inició este cambio? Bueno, la primera fue con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿ya? En especial la Revolución Francesa fue el cambio que inicia, ¿cierto?, con el fin de las monarquías y el inicio de los estados nacionales. Por eso es que es tan importante este hecho histórico, ¿cierto? Se acaban o comienzan a acabarse poco a poco, ¿cierto? Van cayendo como fichas de dominó los antiguos reinos y comienzan a aparecer estos nuevos estados, donde todos empiezan a abrazar lentamente la democracia y este pensamiento que se conoce como liberalismo, ¿ya? Liberalismo. El liberalismo político fue un movimiento de amplia proyección, aparece en economía, política y filosofía, que defendía como idea esencial el desarrollo de la libertad personal e individual como forma de conseguir el progreso de la sociedad. Esto quiere decir que no nos podemos atrapar en la lógica de que tenemos que ser súbditos de un rey o que tenemos que ser obedientes, ¿cierto?, a la monarquía. No, las libertades de las personas van a conseguir el progreso de la sociedad porque de ese modo, ¿cierto?, el hombre va a alcanzar la felicidad y ¿ya? El liberalismo político parte con esos ideales. Ahora, el liberalismo político tiene elementos muy buenos, por ejemplo, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, de que cualquier persona se pueda expresar y hablar como él quiera. Eso es tremendamente importante. Imagínense que hace un tiempo atrás, acá en Chile, por ejemplo, si tú hablabas mal de la Iglesia Católica, era motivo para que socialmente te excomulgaran, te sacaran, ¿cierto? E incluso te condenaran. Podías pasar en cárcel si tú cometías un delito que atentara, ¿cierto?, moralmente contra la Iglesia, ¿ya? Entonces no había libertad en cuanto a la expresión. En otros países, por ejemplo, no se permiten hablar de otras religiones. Las religiones son obligatorias, ¿ya? En el caso de Arabia Saudita, Chile, en el siglo XIX, el catolicismo era obligatorio. Entonces, el liberalismo permitió la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Y aquí un derecho fundamental, el derecho a la expresión y el derecho a las manifestaciones. También aparece, ¿cierto?, gracias a este pensamiento liberal. O sea, es un pensamiento que, como aparece acá, busca la libertad personal e individual de las personas. Ojo, e individual de las personas, ¿ya? Otro punto muy importante del liberalismo es que favoreció los movimientos abolicionistas. Esto quiere decir el fin de la esclavitud. Cuando comienza a aplicarse las medidas liberales en el mundo, comienzan a su vez a terminar con los procesos de esclavitud, ¿ya? Si ustedes leen, ¿cierto?, la Biblia, que es un libro antiquísimo, ustedes van a notar, ¿cierto?, que muchas civilizaciones, desde los romanos, egipcios, ¿cierto?, desde hace desde hace miles de años, ¿cierto?, que hay esclavitud. Y este pensamiento a lo largo, ¿cierto?, lo terminó aboliendo. Hasta hoy día, ¿cierto?, es prácticamente inexistente. Pero esto justamente nace por esta corriente y este pensamiento liberal, ¿ya? El liberalismo permitió también el crecimiento del parlamentarismo. Esto quiere decir que comenzaron a aparecer, ¿cierto?, mayor predominancia y mayor poder de los parlamentos, incluso en algunos lugares, ¿cierto?, como Europa del Norte. Sí, la parte nórdica, ¿cierto?, de Europa, el parlamento tiene más poder, ¿cierto?, que incluso los primer ministros, los presidentes. Acá en Chile también se trató de aplicar este sistema, pero no tuvo, ¿cierto?, los resultados que ha tenido en otras partes como Inglaterra, que es como la cuna del parlamentarismo, ¿ya? Ahora, este pensamiento liberal en política se va a aplicar principalmente en la idea de la república. Y les coloco acá la moneda de 100 pesos porque fíjense que siempre aparece la República de Chile. Y si ustedes van a Argentina, va a decir la República de Argentina. ¿Y por qué? Porque la república es, en esencia, la idea liberal, el pensamiento liberal aplicado en política y aplicado principalmente en el Estado, ¿ya? Cuando Chile se independiza, desde ese primer momento que dicen Chile va a ser una república libre, independiente. O sea, desde el principio nosotros teníamos claro que nosotros no queríamos ser ni una monarquía, ni un imperio, ¿cierto? Sino que queríamos transformar en una república. Ahora, ¿qué significa una república? Bueno, una república significa primero lo siguiente, que se va a respetar la soberanía popular, que las personas tienen derecho a elegir sus representantes y a guiar el destino del Estado. O sea, para donde se vaya el país, al norte, al sur, a la izquierda, a la derecha, va a depender
exclusivamente de que las personas elijan a sus representantes que lo guíen a ese lugar, ¿ya? O sea, nosotros somos los que deciden quiénes van a ser nuestros representantes y nuestros gobernantes durante un periodo. Y eso es una cuestión fundamental, que se hace principalmente gracias al sufragio, o sea, el voto, ¿ya? Segundo punto importante, que el poder no se encuentra concentrado en una sola persona. Anteriormente, ¿cierto?, el rey ocupaba todos los poderes, o sea, él creaba las leyes, administraba el país e incluso realizaba acciones de juez, o sea, decidía si alguien era culpable o no. No, ahora se habla, ¿cierto?, que una república tiene que tener los poderes del Estado separados, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Que todos nacen con igualdad de derechos y que contamos con una constitución que nos lo garantiza. Ya no hay, como les dije, clases sociales, y eso es fundamental en una república y la constitución, ¿cierto? Es un tema que se ha discutido mucho, de querer cambiarla en nuestro último tiempo, ¿cierto? De que tiene muchos errores, que tiene muchos problemas, porque fíjense, la constitución tiene muchas cosas importantes. Primero, permite administrar el Estado y además controlar el poder de los gobernantes. Las constituciones se crearon en un principio para controlar el poder de los reyes y ahora se utilizan, ¿cierto?, para limitar las facultades de los presidentes, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden, entre otras cosas más. Y además, punto importante, administrar el Estado, o sea, si vamos a tener gobernantes, ¿qué van a hacer? ¿Qué es el papel del alcalde? ¿Cuál es el papel de los diputados y senadores? ¿Para qué tenemos dos cámaras? Etcétera. Toda esa información aparece en la Constitución. Es un documento muy, muy importante y tenerlo, ¿cierto?, garantiza, ¿cierto?, garantiza que estemos en una república, ¿ya? Entonces, rememoremos un poquito, para no ir tan rápido. La república es la aplicación del modelo liberal en el Estado, ¿cierto?, que se aplica en Chile desde los inicios de nuestro país, que tiene, ¿cierto?, muchos elementos importantes, pero lo más importante sería la soberanía popular, que nosotros seamos capaces de elegir a nuestros representantes, la separación de los poderes del Estado y que todos nacen en igualdad de derecho y que contamos con una constitución que permite administrar el Estado, garantizar los derechos y controlar el poder de los gobernantes, ¿ya? Eso es fundamental. Ahora, el liberalismo también se va a desarrollar, ¿cierto?, en la economía. Y Chile, cuando va a tomar los pensamientos liberales políticos, también va a tomar el liberalismo económico, ¿ya? Su principal pensador, ¿cierto?, es la caricatura que aparece ahí, que es un caballero que se llama Adam Smith, que en el siglo XVII escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y con eso, ¿cierto?, crea el pensamiento económico capitalista, ¿ya? Nosotros hasta hoy en día utilizamos un sistema capitalista en nivel económico y se empezó a implementar este pensamiento capitalista cuando Chile tenía apenas 20 años de independencia. ¿En qué consiste el capitalismo? Bueno, primero es que se busca el máximo beneficio personal, o sea, es un pensamiento un poco individualista, ¿ya? No busca el beneficio de la sociedad o de una comunidad, no, personal, mío y de mi familia, ¿ya? Voy a trabajar para que a mi familia le vaya bien o para que yo tener plata, para tener mi auto, o sea, básicamente para producir mi propio enriquecimiento, ¿ya? Segundo, que el Estado no intervenga en la economía, ¿ya? Lo que más se pedía a nivel que el Estado no intervenga, y esto es uno de los puntos más cuestionados a nivel del capitalismo que se hace hoy en día, del liberalismo económico, que el Estado no intervenga. Recuerden cuando vimos economía hace un tiempo atrás, el Estado tenía una participación mínima. Los precios no los define el Estado, ni quien compra ni quien vende. Y eso es tremendamente importante, que el Estado no intervenga o que intervenga solamente que las leyes del mercado se cumplan, ¿ya? Por ejemplo, han escuchado que se habla mucho de que las mascarillas hace un tiempo atrás, ¿cierto?, antes de que explotara la cuestión del COVID, una caja de 50 mascarillas costaba como 1.500, 3.000 pesos y ahora vale 49.000, 50.000 pesos. ¿Cómo fue que subió tanto? Y la gente decía, oye, pero ¿cómo el Estado no va a intervenir y no va a decir ponerle precio máximo? Bueno, es que en Chile, como se aplica un sistema capitalista, el Estado no puede intervenir. Y si quisiera la farmacia venderlo a 1.000.000 de pesos, ellos lo pueden hacer. Eso es lo que habíamos hablado la otra vez. Ahora, ¿por qué las farmacias pueden venderlo a 50.000? Porque la gente los va a comprar igual, dadas las circunstancias en las que estamos. Ley de oferta y demanda, ¿se acuerdan? Economía. La acumulación de capitales y competencias, ¿cierto? Para los empresarios, el hecho de poseer maquinaria y dinero les permitía desarrollar industria y negocios.
Mientras más acumulación de capitales, más exitoso y más fuerte va a ser. Y además, para que este sistema se pueda funcionar, tiene que haber una competencia. O sea, muchas personas produciendo un mismo elemento, ¿cierto? Para que estos puedan competir y el comprador, ¿cierto?, tenga la mejor elección posible o la más adecuada, ¿cierto?, a su nivel socioeconómico. Y, punto importante, la defensa de la propiedad privada. Nos cuesta creer ahora, bueno, ahora todo tiene dueño, ¿cierto? No es como que una casa fuera de propiedad común o un territorio, no, todo tiene dueño. Esta casa pertenece a Juanito Pérez, este mueble pertenece a Pedrito, en fin. No siempre las cosas fueron así, niños. En la Edad Media, por ejemplo, existían las granjas, ¿cierto?, de propiedad comunitaria, que no eran de uno, sino que eran de una comunidad. ¿Ya? Que existían herramientas, ¿cierto? Trilladoras, no sé, que eran de la comunidad, animales, por ejemplo, que eran de una comunidad, no de una persona. Eso se termina en el momento en que se aplica la propiedad privada. O sea, ya no hay comunidad, sino que esto es mío, esto es tuyo y se separa muy bien. Ya eso es tremendamente importante que entiendan de que se trabaja desde la propiedad privada. Fíjense que en el nivel económico el liberalismo es también bastante individualista, ¿ya? No es como un sistema muy amigable en el sentido de la cooperación, no, más que todo busca la competencia, que cada uno se la arregle por su cuenta y salga adelante. Puede sonar un poco feo, pero a la larga es el sistema económico que ha permitido el desarrollo económico de muchos países, ¿ya? Los más críticos dicen que no es muy justo con las personas que tienen menos, que genera mucha desigualdad entre los más ricos y los más pobres, ¿cierto? Pero es el sistema económico que nosotros tenemos hasta hoy en día. Y esto comienza, como les dije, a mediados del siglo XIX. Ahora, ¿quiénes fueron quienes tomaron estas ideas liberales? Se les dice burgueses, ¿ya? Burguesía. Estos burgueses están compuestos por comerciantes principalmente, profesionales, abogados, médicos, incluso profesores o trabajadores libres, quienes tomaron con fuerza estos ideales. ¿Por qué? Porque estos ideales de individualismo, ¿ya?, se acompañaban mucho con la idea de salir un poco de esta lógica de los nobles, del rey, ¿cierto? Le llamó la atención y le gustó decir, bueno, yo puedo guiar mi propio destino hasta donde yo quiera y no depender de mi clase social, de que si soy noble o soy rico, no. Yo puedo ser, por ejemplo, una persona muy esforzada y muy inteligente en los negocios y me puede ir bien y ningún noble flojo me va a decir, ¿cierto?, lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, estas ideas liberales tuvo mucho flujo, ¿cierto?, en los burgueses. Los burgueses no eran un grupo homogéneo. Esto quiere decir que habían burgueses de todo tipo. Burgueses ricos, muy ricos, dueños de empresas, acaudalados, ¿cierto? Personas más ricas que incluso algunos países. Y burgueses pobres, ¿cierto? Profesionales libres, por ejemplo, herreros, burgueses, ¿cierto?, que no tenían mucho dinero. Pero todos ellos lo tomaron con mucho gusto, ¿cierto?, este pensamiento. Y que propiciaron, ¿cierto?, la ciudadanía que va a crear esta república liberal y los elementos de la economía liberal. Por ejemplo, O'Higgins, hijo de burgueses, ¿ya?, de la familia Riquelme, burgueses. José Miguel Carrera, ¿cierto?, nacido en la burguesía. El mejor ejemplo de la burguesía acá en Chile es Manuel Rodríguez, ¿cierto? Y después los siguientes presidentes van a tener la característica de burgueses. Ninguno de ellos pertenecía ni a la clase noble, porque acá en Chile había muy poca, ¿cierto?, casi inexistente, ni al campesinado, sino que a las personas que vivían en ciudades, ¿cierto?, y que tenían un estatus socioeconómico más o menos alto, ¿ya? El apoyo a la burguesía, a este modelo liberal, va a llevar que durante este periodo, en el siglo XIX, se transforma en la clase dominante del periodo y que va a empezar a controlar el comercio, la industria y principalmente la política. Esto quiere decir que a partir de ahora los gobernantes de los países no van a ser reyes nobles, sino que principalmente burgueses, especialmente ricos, ¿ya? Si nosotros vemos la historia del país, por ejemplo, especialmente desde la segunda parte del siglo XIX, nos vamos a dar cuenta que todos los presidentes que van a ser de característica burguesa y muchos de ellos, ¿cierto?, van a ser empresarios o hijos, ¿cierto?, o familiares de acaudalados empresarios quienes van a ocupar el cargo de presidentes, ¿ya? Entonces, eso es tremendamente importante.
¿Ya? Bien, como pueden ver, esta clase es una clase muy densa, trata sobre política, trata sobre Estado y trata principalmente sobre el liberalismo, ¿ya? ¿En qué consiste el liberalismo? ¿Cómo se aplicó cierto liberalismo en política, en economía y quiénes fueron las personas quienes lo tomaron, ¿ya? Acá en América, las políticas liberales se aplicaron solo después de que los países se emanciparon, o sea, después de que alcanzaron la independencia. El liberalismo solamente se pudo aplicar en Chile cuando Chile se independizó, ¿ya? Antes, con la monarquía, era absolutamente imposible tomar estas ideas liberales en Chile. Cuando Chile se independiza, se van a aplicar. Ahora, ¿cómo se aplicaron en América? Eso es algo que ustedes van a investigar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a elegir un país de América, que no sea Chile, porque lo vamos a trabajar en clases, ¿cierto? Entonces no es como la gracia, sino que para que tomen otras ideas. Y deben investigar en qué momento estos estados implementaron las siguientes medidas liberales. Por ejemplo, ¿cuándo se independizó ese estado? Vamos a elegir el caso de que uno de ustedes elige Uruguay, ¿ya? Primero, van a investigar cuándo se independiza el estado uruguayo y qué características tuvo su independencia. ¿Cuánto demoró Uruguay en tener su primera constitución? ¿Ya? Segundo, ¿cuánto demoró Uruguay en abolir la esclavitud y proporcionar la igualdad de derechos? ¿Cuánto demoró Uruguay en tener sus primeras votaciones, ¿cierto?, para elegir a su gobernante? ¿Y cuánto demoró Uruguay en aplicar el libre mercado y la economía liberal? ¿Ya? Ustedes van a investigar cualquier país de América, puede ser desde Estados Unidos, Canadá, México, ¿cierto? Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina. Lo único que les pido es que no sea Chile, porque eso lo vamos a trabajar. Cuando tengan toda esa investigación y la hayan hecho, ustedes van a elaborar un lindo PowerPoint precioso y me lo van a enviar al correo, ¿cierto?, que está en el webmail, ¿cierto?, que es omesa@colegionustacori.cl. Como les pido, con todo su trabajo de investigación y con todo, guárdenlo si tienen un pendrive o lo pueden subir en una nube y mandan esa información, ¿ya? Esta investigación se la voy a evaluar, ¿cierto?, con estos criterios que les voy a mandar por correo, ¿cierto?, que es investigación, desarrollo de contenido y material de apoyo, o sea, que su PowerPoint lindo, con imágenes correspondientes, que la escritura sea lo mínimo posible, no más niños, sino una explicación bastante breve, ¿ya? Lo importante es que puedan aplicar estos conceptos que nosotros vimos en clase en la historia de otros países, ¿ya? Eso es, estudiantes. Espero que les vaya bien, espero que se cuiden mucho, ojalá nos veamos dentro de poco. Imagino que ustedes están bastante cansados, ¿cierto?, de todo lo que significa esta cuarentena, al igual que el profesor, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Cuídense mucho, háganle caso a sus padres y nos veremos dentro de poco. Insisto, tengo un problema con el correo electrónico, así que si no les pude responder alguna cosa, ustedes tranquilos, manden su trabajo, yo lo tengo todo registrado, ¿cierto?, sus actividades y sus calificaciones. Espero que les vaya muy bien, nos vemos. Hola, soy el gato negro y además de su evaluación voy a agregar esta actividad. Los quiero mucho. 1. ¿Cómo era la actividad económica en tiempos de la colonia en América? ¿Cómo se regulaba? ¿Qué reglas se ejercían? ¿Era una economía liberal? 2. ¿Cómo era la política en Chile colonial? ¿Se podía decir que tenía fundamentos republicanos? 3. ¿Qué clase social gobernaba Chile durante la colonia?